¿Cómo sería un 11 del Chelsea si solo jugara con canteranos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo sería la alineación, la plantilla del Chelsea si no hubiera vendido a sus canteranos, si no pudieran fichar jugadores y solo pudieran jugar jugadores de su cantera. En el vídeo de hoy pues no va a ser un vídeo de actualidad, no va a ser un vídeo de opinión como son habitualmente, sino que vamos a empezar esta serie de los diferentes clubes del mundo, cómo serían sus plantillas si únicamente pudieran jugar jugadores que han pasado por sus canteras. No he puesto límite de edad, ¿vale? En general, jugadores que hayan pasado por las categorías inferiores de estos equipos. Habrá algunos de estos que, como veréis, han jugado ya también en otros clubes, son parte de las canteras de Inglaterra. Además, en Inglaterra es bastante habitual que jugadores pasen por diferentes canteras de diferentes clubes de alto nivel, sobre todo en Londres, porque hay muchos equipos diferentes. Pero eso, he escogido el 11, creo que no me he dejado a ninguno. Y voy a empezar primero por los descartes. Antes de ir a la alineación titular, a los suplentes, voy a empezar por los descartes y me he dejado fuera jugadores que son muy importantes en la actual Premier League. Por ejemplo, en defensa tenemos a Achampong, que actualmente forma parte de la plantilla del Chelsea. Este es su primer año que ya está teniendo minutos de calidad en el primer equipo. Puede jugar tanto de lateral derecho como de central. Normalmente, pues eso, suplente de Reece James, de malo gusto, también muchas veces de central, lo hemos visto con las lesiones que ha tenido el equipo en plantilla. Entonces Achampong se queda fuera. Otro que se queda fuera, Trevoh Chalobah, que también forma parte de la primera plantilla del Chelsea, jugador importante este año, el central más importante de la plantilla, seguramente. Y en cuanto a laterales, también me he dejado fuera a Tariq Lamptey, que prometía mucho, parecía que iba a ser un jugador de mucha importancia en la Premier League. Se marchó al Brighton, el Brighton con las lesiones no ha tenido mucho protagonismo y al final no ha quedado en lo que parecía que iba a ser un lateral derecho muy importante, pero también tenemos a Lamptey o la Aina, que la temporada pasada en el Nottingham Forest fue espectacular. Este año ha sufrido bastantes lesiones, no está teniendo esta continuidad que sí que vimos la temporada pasada, pero otro gran lateral que puede jugar tanto por izquierda como por derecha. Y el que me duele mucho dejarlo, que he tenido muchas dudas, lo he dejado fuera, es Lewis Hall, que es un lateral izquierdo muy importante en el Newcastle, ha pasado por la cantera del Chelsea, también puede jugar como centrocampista. He dudado en meterlo ya sea de lateral izquierdo como centrocampista, pero finalmente lo he dejado fuera. Otros que se queda fuera, Billy Gilmour. Billy Gilmour también eso, se queda fuera, juega actualmente en el Nápoles, también ha pasado por el Brighton. Y arriba dos delanteros, que quizá la delantera, bueno, hay cositas, pero la punta de ataque, una de las zonas más flojas del equipo, dejo fuera a Armando Broja y a Eddie Nketiah, jugadores que actualmente también están jugando en la Premier League, aunque sin muchas garantías y sin mucho protagonismo en sus clubes. Vamos ya con la plantilla, con la alineación titular y sus respectivos suplentes. En portería, sin duda la posición más difícil. No he encontrado suplente, ¿vale? Así que no sé hasta qué categoría del fútbol inglés hay que bajar para encontrar un suplente, pero portero he encontrado a Marcin Bulka, que tuvo un paso por las inferiores del Chelsea. En el Niza destacó mucho la temporada pasada y ahora juega en Asia. Así que, bueno, ahí tenemos a Marcin Bulka. Eso, la posición, la de portería, la más floja, sin duda, de toda la plantilla. Vamos con los centrales, que me parecen jugadores de muy buen pie, jugadores con muchas garantías y que, sin duda, mejoran mucho a los centrales que actualmente tiene el Chelsea en plantilla. En primer lugar, central zurdo titular, Levi Colwill, que juega actualmente en la plantilla del Chelsea. Tuvo una muy buena cesión en Brighton hace 2 o 3 temporadas y parecía que iba a ser jugador muy importante de la plantilla, pero ha sufrido una grave lesión que lo ha tenido toda la temporada fuera. Pero aún así, jugador que a mí me encanta, central que a mí me apasiona y sería el central titular de este equipo del Chelsea con solo canteranos. ¿Quién sería su sustituto? Pues he puesto a Fikayo Tomori, que actualmente juega en el Milan, ha sido jugador importante en el Milan en los últimos años y lo dejo como central suplente. ¿Quién acompañaría a Colwill como titular? Pues una de las sensaciones de esta Premier League, como es Marc Guéhi, que parecía que en verano iba a fichar por el Liverpool, lo tenía todo hecho en el Deadline Day, finalmente se quedó en el Crystal Palace y ahora en este mercado de invierno ha fichado por el Manchester City, donde está siendo ya desde el minuto 1 pieza imprescindible. Marc Guéhi, que es un pedazo de central, ha salido bastante barato porque acababa contrato en verano, así que ha salido por poco más de 20 millones de libras y en el Chelsea sin duda sería el mejor central de la plantilla actualmente y sería titular en este 11 de canteranos del Chelsea. Y como suplente de Guéhi he puesto a Andreas Christensen, que también, pues como sabemos, canterano del Chelsea, se marchó al Borussia Mönchengladbach, regresó al Chelsea donde tuvo bastante protagonismo, sobre todo aquella temporada que Thomas Tuchel gana la Champions,
y ahora juega en el Barça, está teniendo muchas lesiones, pero aún así siempre que está bien es un jugador muy importante y muy interesante. Vamos con el lateral izquierdo, que aquí igual no estáis de acuerdo conmigo porque me he cargado a Luis Hall, me he cargado a Olaina, pero mi titular he puesto a Nathan Ake, que a mí es un jugador que me gusta mucho, te puede jugar central, de lateral izquierdo, tuvo ese paso por el Chelsea, por la academia del club inglés, se marchó al Bournemouth y ahora ya lleva muchos años en el Manchester City, donde nunca ha sido pieza titular indiscutible, siempre ha sido más de rotación, pero ha sido un jugador muy importante en todas las premias que ha ganado el Manchester City, en la Champions League que ganó el Manchester City, y aunque ahora no está teniendo tanto protagonismo como sí que tuvo en temporadas anteriores, es un jugador que también con muchas lesiones, pero siempre muy fiable cuando puede jugar. Y como suplente he elegido a Ian Madsen, que está en el Aston Villa, poco a poco pues va teniendo minutos, se va compitiendo el puesto con Lucas Digne. A mí es un jugador que me gusta mucho, me gustó mucho también su paso por el Borussia Dortmund, en aquella temporada donde llegan a la final de Champions contra el Real Madrid. A mí es un lateral izquierdo que me gusta mucho, también perfil parecido a Luis Hall, se puede acoplar al centro del campo, un jugador con muy buen pie. Así que ese sería mi lateral izquierdo, tanto Nathan Ake como Ian Madsen. Y en el lateral derecho, para mí, si no es la mejor posición cubierta de toda la plantilla, bueno, es que yo creo que sí que lo es. Vamos con Reece James como titular, el capitán del Chelsea. Creo que es de los pocos jugadores que actualmente siguen en la plantilla. Reece James, jugador buenísimo, que si no fuera por las lesiones que tan acostumbrados nos tiene a tener, sería sin duda uno de los mejores laterales derechos del mundo. Para mí ya lo es, a pesar de eso, de que tiene lesiones bastante habituales, y para mí de verdad es que Reece James es un jugadorazo. Con Maresca lo hemos visto también mucho en el centro del campo, también lo hemos llevado a ver de central en algunos partidos, de lateral izquierdo. Es un jugador multiuso, es un jugador muy bueno, con un físico muy potente, un pie muy bueno, y de verdad que me parece que es un jugadorazo. Si tuviera más constancia, si tuviera menos lesiones, pues seguro que todo el mundo lo pondría como uno de los mejores laterales derechos del mundo, al nivel de Achraf Hakimi, al nivel de Trent Alexander-Arnold, de Jules Koundé. Para mí, de verdad, una de mis debilidades. Reece James me parece un tremendo jugador. Imagínate si es bueno que he tenido que dejar en el banquillo a Tino Livramento también, jugador de un nivel altísimo, que juega titular en el Newcastle, puede jugar también de lateral izquierdo. Lo he pensado en ponerlo ahí, pero entonces se me quedaba un poco coja la posición de lateral diestro. Y eso, jugador polivalente que actualmente juega en el Newcastle, ha pasado por el Southampton, también dio un muy buen rendimiento y es canterano blue. Vamos al centro del campo. El centro del campo tiene cosas muy interesantes. En el pivote, aunque ya no es pivote, pero tenemos a uno de los mejores centrocampistas de esta Premier League, a uno de los mejores centrocampistas del mundo, que es Declan Rice. Declan Rice, que es canterano del Chelsea, jugó allí de pequeño, luego ya se fue a la cantera del West Ham, donde le llevaron al fútbol profesional, y ha sido uno de los mayores traspasos de la historia de la Premier League cuando se marchó al Arsenal por más de 100 millones de euros, donde es una pieza clave. En el West Ham empezó también jugando mucho de central, pasó al pivote y actualmente es un interior box to box con mucha llegada, un pie tremendo, tira muy bien las faltas, los corners. Bueno, las faltas podemos recordar ese doblete de falta que le hizo al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League de la temporada pasada. A mí es un jugador que me encanta y lo he tenido que poner como pivote por compensar un poco la plantilla, pero la verdad que es un jugador que te puede jugar en todas las posiciones del centro del campo y que es buenísimo, es colosal. Y de suplente he puesto a Ethan Ampadu, que era uno de los jugadores que más prometía, siempre muy característico por su peinado. Ha encadenado muchas excesiones, marchó cedido varias veces a Italia, Sheffield United, Leipzig incluso estuvo cedido, y en el Leeds ha encontrado su sitio, lleva ya varias temporadas, lo cogió cuando estaba en Championship, le hicieron capital general, y ahora en Premier League es un jugador imprescindible para Daniel Farke, y la verdad que a mí me ha gustado mucho su evolución como pivote, porque empezó como central, pero como pivote se ha sentado muy bien y me parece un jugador con nivel Premier League, me gusta mucho, así que ahí lo tenemos como suplente de Declan Rice. Vamos a los dos compañeros de este doble pivote, vamos a jugar con un 4-2-3-1 y tenemos como titular a Conor Gallagher, que bueno, tampoco es su posición exactamente esta del doble pivote, pero yo creo que a mí es donde más me gusta, donde mejor puede encajar, como este box to box. No me gusta tanto como cuando juega por banda, como lo hemos visto en el Atlético del Cholo, como lo vemos muchas veces ahora en el Tottenham con Igor Tudor o con Thomas Frank. Pues ahí lo tenemos. Ahora eso, reciente fichaje del Tottenham en este mercado invernal, después de un paso bastante discreto por la Liga Española de la mano del Atlético de Madrid. Y como suplente tenemos a Loftus-Cheek, que también, mismo caso que Tomori, se fue al Milan y el jugador muy importante allí en Milán, con bastantes minutos, y jugador muy válido sin ningún tipo de duda para ser un buen recambio en este Chelsea de canteranos. Vamos a la media punta.
La media punta deja un poco de dudas. Tenemos como titular, he puesto a Mason Mount. Mount, que es, bueno, sin duda, aquella temporada que gana el Chelsea la Champions, también la temporada anterior, la temporada posterior, de un nivel altísimo, parecía que iba a ser el media punta del futuro de la selección inglesa, del Chelsea, capitán general, se ha caído bastante por las lesiones, ya su última temporada en el Chelsea no fue buena y en el Manchester United no ha acabado de rendir. Eso, sobre todo marcado por las lesiones, porque también tiene como competencia Bruno Fernández, que es de los mejores jugadores de esta Premier League, y parece que esta temporada sí que ha dado un poco algún paso para ser importante en el Manchester United con Rubén Amorim, pero eso, las lesiones lo están matando y no le están dejando demostrar su nivel, que no sé si lo vamos a volver a ver. Creo que de verdad tiene que salir este verano del Manchester United y buscar un club quizá de un nivel más bajo, parecido, similar a lo que ha hecho Jack Grealish, que se ha marchado al Everton, una cesión a algún club donde vaya a ser protagonista, donde vaya a ser importante, y ya luego, si ahí se vuelve a sentir futbolista, volver al Manchester United o dar un siguiente paso, pero creo que de verdad tiene que dar un paso atrás para conseguir dar dos para adelante, porque a mí Mason Mount me encantaba y creo que encantó a gran parte de la gente que lo pudo disfrutar en aquel Chelsea con Thomas Tuchel. Y como suplente he puesto a Mari Hutchinson, que el año pasado hizo muy buena temporada en el Ipswich Town y le sirvió para que en verano el Nottingham Forest de Europa League pagara mucha pasta por él. En el Forest no está teniendo regularidad, no está teniendo minutos, no está deslumbrando como parecía que podía hacer. Lo he puesto como suplente de Mason Mount, creo que era la mejor opción. A mí es un jugador que me gusta bastante, es zurdito, puede partir del extremo derecho y meterse hacia adentro de media punta, y creo que eso, tiene que buscar un poco un hueco. Veremos si en el Forest, en Championship, o si se consiguen mantener, o en otro club, pero creo que es un jugador que tiene calidad, que tiene cosas que demostrar y que puede ser importante en la Premier League. Ya tenemos el centro del campo y ahora vamos a la delantera. Delantera que, bueno, los extremos me apasionan, la verdad. Hay uno que he puesto un poco la trampa, lo podía haber puesto de media punta, lo he puesto de extremo porque creo que así daba mejor encaje y quería poner a Mason Mount de titular porque si no se me caía un poco el equipo. Los extremos por la izquierda sobre todo no son muy buenos, pero por eso, con este pequeño cambio, con esta trampa que he hecho, encaja mejor. Empezamos por derecha, titular Michael Olise, un absoluto jugadorazo que la está partiendo en el Bayern de Múnich, que ya hizo muy buen papel, tuvo muy buen rendimiento cuando estuvo en el Crystal Palace y es canterano del Chelsea. Antes de fichar por el Bayern, cuando se iba a ir del Crystal Palace, sonó mucho para el Chelsea, pero el Chelsea no quiso pagar una cantidad tan alta de dinero por un ex canterano suyo, por Michael Olise. Consideraban que tampoco tenía el nivel y este caché de supercrack mundial. Consideran que no tenía el nivel y el caché este de supercrack mundial y finalmente se marchó al Bayern, y donde está demostrando que es top 3 mejores extremos del mundo sin ningún tipo de duda. A mí es un jugador que me encanta, Michael Olise, y en el Chelsea sin ninguna duda sería titular indiscutible. Y como suplente he puesto a Hudson-Odoi, caso similar a Hutchinson, bueno, ahora en el Nottingham Forest. Él sí que está teniendo muchos minutos, él sí que está siendo protagonista. Llevó al Forest a competir por Europa la temporada pasada con una delantera formada por Elanga y Hudson-Odoi, y a mí es un jugador que me gusta mucho y sería muy buen revulsivo para este Chelsea de canteranos. Puede jugar por ambas bandas, por ambos costados, también tuvo un paso por la Bundesliga en el Bayer Leverkusen y ahora pues un jugador muy válido para la Premier League sin ninguna duda. Vamos al extremo izquierdo, que como decía no es un extremo izquierdo puro, pero evidentemente lo tenía que poner, y es Jamal Musiala, otro jugador que también ha pasado por el Chelsea, juega con Alemania, pero también tiene la nacionalidad inglesa, y evidentemente Musiala, a mí, quizá mi jugador favorito de fuera del Barça, que yo soy culé, probablemente Musiala es mi jugador favorito. Me encanta, ya sea de media punta, caído a banda izquierda, es un jugador que es una delicia verlo jugar, y ha sido una pena la lesión que tuvo en verano con el Bayern de Múnich, pero la verdad que es un jugadorazo y poco a poco ya está volviendo, y jugador muy importante también para el Bayern de Company, y sin ninguna duda tiene el caché y el cartel para ser absoluta estrella mundial en el corto y medio plazo. Y como suplente he puesto a Tariq George, que lo vimos esta temporada ya con minutos con el Chelsea, sobre todo también la temporada pasada jugando partidos de Conference League, y en este mercado invernal se ha marchado al Everton. Pues ahí, bueno, un buen suplente, un buen revulsivo, también te puede jugar como delantero centro Tariq George, y veremos qué tal lo hace en Premier League con minutos. Y vamos ya finalmente a la delantera, que quizá viendo el resto del equipo tampoco es la posición más fuerte, pero bueno, creo que es un buen apaño. No es la delantera para un equipo que luche por la Champions,
pero sí que me parece una delantera decente para un equipo de Premier League de la zona media alta de la tabla. Como titular, Dominic Solanke, que canterano del Chelsea, actualmente juega en el Tottenham después de haber hecho una gran temporada en el Southampton, en el Bournemouth, que le permitió fichar por los Spurs. Y eso, era un fichaje que iba a ser clave en el Tottenham, delantero centro titular. Ha sufrido bastantes lesiones y no hemos podido ver tampoco el gran Solanke que nos demostró en el Bournemouth, pero me parece un gran delantero sin ningún tipo de duda y que quizá ahora en el Chelsea actual tampoco le vendría mal este perfil delantero. Tienen a Joao Pedro, tienen a Liam Delap, que no acaba de dar el paso, y Solanke a mí me parece un delantero de bastante nivel. Y como suplente tenemos a Tammy Abraham, también fue canterano del Chelsea, fue jugador importante en aquella Champions que ganó el Chelsea de Thomas Tuchel y que ahora ha vuelto en este mercado invernal a Aston Villa, donde ya jugó cedido precisamente cuando formaba parte del Chelsea. Y bueno, como delantero centro suplente veremos qué tal. El otro día marcó con el Villa y me parece que es un delantero que a ver si tiene continuidad y minutos con Unai Emery, pero un delantero fiable y bueno para Premier League, y eso, para ser un suplente de un club grande como sería en este caso el Chelsea de canteranos, o como sería como es el Aston Villa suplente de Oli Watkins, pues me parece un delantero bastante fiable, y a ver qué se le da en su regreso a la Premier League. Este sería básicamente el equipo. Voy a hacer, antes de acabar, un repaso del 11 titular. Sería Marcin Bulka en portería, defensa para Reece James en el lateral derecho, Marc Guehi y Levi Colwill como pareja de centrales, y Nathan Ake como lateral izquierdo. La verdad que defensa muy interesante, muy buena, y que seguramente, quitando a Cucurella, que sí que es mejor que Ake, pues sea una defensa mejor que la actual Chelsea. En el centro del campo tenemos a Declan Rice y a Conor Gallagher en el doble pivote, con Mason Mount en la media punta, también un centro del campo muy bueno, que quizá no mejoraría al del Chelsea actual, porque me parece que es una posición que tienen cubierta con tops mundiales como Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer, pero sí que es un centro del campo muy bueno y muy interesante para ser todos jugadores salidos de Cobham. Y en la delantera, a mí sin duda la parte del equipo que más me gusta, con Michael Olise por izquierda, Jamal Musiala por derecha y Solanke en punta de ataque. Dos jugadores que actualmente son titulares y estrellas en el Bayern de Múnich, uno de los mejores equipos del mundo, y que pasaron por la cantera del Chelsea, que ahora pagarían lo que fuera por tenerlos de vuelta en casa. Este es el equipo. Antes de acabar, decidme por favor si os parece mejor que el Chelsea actual. Yo creo de verdad que le podría competir bastante al actual Chelsea. Quizá, bueno, evidentemente portería y sobre todo centro del campo son las posiciones que el Chelsea actual tiene mejor que el Chelsea de canteranos, pero con todo el dinero que ha gastado el Chelsea, creo que tiene una plantilla bastante pobre con lo que podría tener, y que este Chelsea de canteranos, varios jugadores de aquí serían titulares indiscutibles en el Chelsea actual. Así que este es el vídeo, a ver si os gusta, decidme si os gusta esta sección que voy a ir trayendo de vez en cuando al canal con diferentes equipos top mundiales y cómo sería su plantilla si solo pudieran jugar canteranos.